¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues México rompió el silencio. México le responde a Donald Trump en los mismos términos, de una manera, si me lo permiten, enfática, clara, contundente y precisa por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Y ojo, no se trata, por supuesto, de envolverse en la bandera. Por supuesto que serán momentos complicados, difíciles, pero México no puede someterse. México tiene que mantener sus principios. México tiene que luchar por su soberanía ante un socio que ya no es ningún socio, ante un aliado que dejó de fingir ser aliado, ante un vecino que siempre fue un mal vecino, que toda la vida ha utilizado y manipulado a nuestro país para sus propios intereses, que ha sometido a nuestro país a sus propios intereses. Eso es lo que ha sido Estados Unidos, que ahora con Donald Trump al frente se quita completamente la máscara y nos trata de una manera totalmente injustificable, completamente inaceptable. La postura de Donald Trump, no solamente los aranceles, sino las acusaciones que lanza en contra del gobierno mexicano sin una sola prueba, pero aún y cuando los señores fabricaran sus pruebas, perdón, pero quien quiera creerles a Estados Unidos en el tema del narcotráfico es porque o es ignorante o es perverso. Estados Unidos siempre ha utilizado el mercado de las drogas como un arma intervencionista, como un arma para desestabilizar a los países, como un arma para imponer su visión, para imponer sus estrategias securitarias, para cobrar facturas. Entendámoslo, el narcotráfico es el gobierno de los Estados Unidos. El mayor cártel de las drogas que existe en el mundo es el gobierno de los Estados Unidos, de su propio estado profundo. Dejemos de confiar y de creer esa vieja letanía de que los cárteles, de que los capos, de que los mayos, de que los chapos, todo ha sido un invento durante años de los Estados Unidos. No quiere decir que no existan, no quiere decir que no sean violentos, no quiere decir que no generen tragedias, no quiere decir que no generen dolor, no quiere decir que no sean criminales, pero no son los jefes del negocio. Por eso, cuando Estados Unidos acusa al gobierno mexicano de mantener pactos con narcotraficantes, se está mordiendo la lengua y únicamente está utilizando un tema tan sensible, tan doloroso como es la muerte por consumo de fentanilo, para tratar de doblegar a México en cuestiones de litio. No lo perdamos de vista, de litio, de agua, de petróleo, de minerales. Ese es el fondo de toda esta discusión por parte de Estados Unidos. Estados Unidos aplica los aranceles porque México no cedió en la aprobación de reformas, no cedió en la aprobación de medidas que considera Estados Unidos afecta a sus intereses comerciales, políticos y de seguridad nacional. Ese es el fondo, que México mantuvo una postura soberanista. Donald Trump toma el tema de los aranceles con el pretexto de equilibrar, la balanza comercial, con el pretexto de generar recursos para atender las necesidades de su población, cuando en realidad los utiliza para tratar de obligar a México a dar pasos atrás en lo que ya se había avanzado, incluso en el tema del maíz transgénico. Esta decisión de Sheinbaum de darle la vuelta a las demandas norteamericanas, de confrontarse a la agroindustria, la poderosa agroindustria norteamericana. ¿Quién está detrás de la lucha por el litio? ¿Quién quiere el litio del mundo? El hombre fuerte de los Estados Unidos hoy, el hombre que está al lado de Donald Trump, el señor Elon Musk. ¿Quién quiere, por supuesto, el agua? ¿Quién quiere los minerales? ¿Quién quiere el petróleo? Pues los millonarios que están del lado de Trump. Ya lo dijo el propio Marco Rubio, durante años descuidamos al continente, descuidamos nuestra zona de influencia, ahora vamos a atenderla como se debe. Un hombre que mandó un mensaje muy claro de que México no había cedido sus demandas cuando decidió no visitar nuestro país en su gira por América Latina. No es fácil el escenario que se viene, no va a ser nada sencillo y va a haber muchas repercusiones en la economía de nuestro país. Pero hay que ser muy claros, no puedes doblarte. Ya México ha comenzado a hablar con Canadá, según lo que ha dicho el propio gobierno canadiense,
para tratar de llegar a acuerdos y trabajar en conjunto ante el embate por parte del gobierno de Donald Trump. Claudia Sheinbaum anunció la tarde de este sábado medidas arancelarias y no arancelarias en represalia por el gravamen del 25% a sus exportaciones a Estados Unidos. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas, afirmó la presidenta en un mensaje publicado horas después de que Washington concretara las amenazas que lanzó desde hace meses. Trump justificó el golpe contra su principal socio comercial al asegurar que sus vecinos han sido omisos en el combate al crimen organizado y la crisis migratoria, como siempre, echándole la culpa a los de afuera para justificar sus barbaries. Y señaló que existía una alianza intolerable, así lo dijo, una alianza intolerable con entre los cárteles de la droga y autoridades, así como lo escucha, ¿eh? Y autoridades de nuestro país. La gran pregunta es, ¿no se mordió la lengua? Obviamente las acusaciones no cayeron bien al sur de la frontera. Abiertamente Sheinbaum dijo, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Sheinbaum instruyó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que adoptara un plan B frente a la guerra arancelaria iniciada por Trump, aunque no detalló las medidas específicas que tomará su gobierno ni qué mercancías estadounidenses se verán afectadas. La mandataria mexicana rechazó que nuestro país asuma la carga por la epidemia de drogas que azota a Estados Unidos y exigió a Trump que tome medidas en su propio territorio en vez de poner en riesgo la relación comercial entre ambos países. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ojo, pueden, por ejemplo, combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen. Y se acuerda, amigo, amiga de la comunidad, aquí hemos dicho ese punto. México no quiere confrontación, partimos de la colaboración entre países vecinos, fue lo que agregó la presidenta en su primera respuesta directa a las acciones anunciadas por el político republicano. La ofensiva arancelaria de Trump ha abierto una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países en décadas. El presidente de Estados Unidos, como usted lo sabe, culpa a México de no ponerle freno a los flujos de inmigrantes indocumentados y de ser incapaz de mantener a raya a los grupos criminales. Sheinbaum, en cambio, insiste en un enfoque de responsabilidad compartida y fortalecer la colaboración para que ambos gobiernos se enfrenten el flagelo del narcotráfico y la violencia como socios. Textualmente dice la presidenta, México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por eso dice, hemos movilizado a figuras claves de nuestro gabinete para responder en el territorio comercial y afrontar las exigencias de Washington por esta crisis migratoria y el tema, por supuesto, del narcotráfico. Coordinación sí, subordinación no, fue lo que zanjó la mandataria mexicana. Estas son las tensiones que han marcado la relación bilateral en los últimos días, en las últimas semanas. El gobierno mexicano ha endurecido su combate a la delincuencia organizada, se han detenido a miles de personas, pero a final de cuentas Trump decidió aplicar estos aranceles a sus tres socios comerciales, a México, Canadá y China, aunque en el caso del país asiático fuera del 10%. Incluso también emitió una batería de decretos que han llevado al límite los contactos diplomáticos entre ambos países, declaró la emergencia nacional en la frontera, anunció la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y adoptó medidas de mano dura contra la inmigración que ponen un blanco sobre las espaldas de 5 millones de mexicanos indocumentados y elevan la presión sobre la frontera. El conflicto alcanzó un punto álgido en estas últimas horas, no solo por la imposición de los aranceles, sino por estas acusaciones por parte de la Casa Blanca, que, insisto, son solamente una hipocresía. Una hipocresía. México ya cifró el impacto de los aranceles en más de 10.000 millones de dólares para los consumidores estadounidenses y además la última ofensiva de Trump, pues sí, ha llenado de incógnitas todo lo relacionado con el TEMEC. Hoy, en este momento, el TEMEC ya no existe, hay que ser honestos. Sí, está ahí, pero ya no existe. O sea, el TEMEC en la práctica ha sido violentado. Hay todavía gente que me encanta su ternura que dice, es que ¿por qué Estados Unidos no puede hacer eso? Estados Unidos no puede hacer eso. Está violentando las leyes. ¿Cuándo a Estados Unidos le han importado las leyes? Por el amor de Dios. Siempre ha hecho lo que ha querido. Y es las leyes que pone, las viola. Entonces pensar o creer que hay que sancionar a Estados Unidos,
pues sinceramente no puedes sancionar a Estados Unidos. Tienes que responderle con la misma medida. Insisto, ¿va a traer consecuencias? Las va a traer. Eso es un hecho innegable. Pero también es una oportunidad para que México ya empiece su propia reindustrialización, la nacionalización de sus diversas áreas, para que empecemos a trabajar realmente lejos de un tratado que no nos ha beneficiado a las mayorías y que nos lo han vendido como la salida. Sí, nos permitió negociar con Estados Unidos, pero nos aisló del mundo. Le dio a ganar a ciertos sectores de nuestra población, pero a la mayoría fastidió. Un tratado que nos quitó soberanía en muchos aspectos. ¿A cambio de qué? De migajas completamente. Migajas que beneficiaron unos cuantos, pero que no fue factor de desarrollo como se estuvo presumiendo durante todos estos años. La respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum es sin duda alguna, una respuesta a la altura. Una respuesta que también desnuda a toda esta bola de entreguistas, ajá, a toda esta bola de entreguistas como Pascal Beltrán, como Carlos Loret de Mola, como Xóchitl Gálvez, como Alejandro Moreno, como León Krause, como Carlos Marín, como todos estos personajes, como Felipe Calderón Hinojosa. Ajá. ¿Sabe cuál es el punto? La Casa Blanca citó a quien fuera secretario de Seguridad del gobierno de Calderón para hablar de un narcoestado mexicano de Calderón. ¿De verdad Trump y su gente no sabe que Calderón no tiene nada que ver con este gobierno? Y lo peor es que Calderón le dio retweet a esa postura por parte del gobierno norteamericano. Canadá también ya anunció, por su parte, que impondrá aranceles del 25% sobre 155 mil millones de dólares en productos estadounidenses. Pero de verdad, los mexicanos que están celebrando, apoyando la declaración de guerra económica de Trump, que cuestionan a Sheinbaum, que se atreven a decir que el problema es que Sheinbaum no combatió el narcotráfico como Lili Telles, es porque Lili Telles es una mentirosa bien hecha. Es un entreguista en toda la extensión de la palabra. Nunca olvidemos cómo los panistas traicionaron a este país, cómo sus corifeos traicionaron a este país y cómo se quieren disfrazar de valientes, se quieren disfrazar de patriotas, se quieren disfrazar de responsables cuando son una bola de traidores, traidores a la patria. Son ruines, punto. Son verdaderamente ruines, celebrando calumnias, celebrando mentiras. Seamos claros, la epidemia del fentanilo lo hemos dicho muchas veces aquí, pero vale la pena repetir. No comenzó en México, la comenzó la propia industria farmacéutica de los Estados Unidos, ni siquiera la comenzaron los cárteles mexicanos. Fue por la falta de regulación de las farmacéuticas de la Unión Americana. Ellos crearon los adictos como lo crearon con el crack, como lo crearon con la heroína, como lo crearon incluso con la propia marihuana. Trump, por supuesto, mantiene sus constantes amenazas, ¿no? Habrá anuncios el próximo 18 de febrero. El mundo, en definitiva, no será igual. Esa es la realidad de las cosas. Y México, insisto, tendrá que comenzar a voltear ya hacia otro lado. Tendrá que reconocer que el bloque norteamericano ya no funciona más, porque el que era su principal aliado resultó su principal traidor, porque ya no es un socio confiable, porque ya no es un país con el cual puedas tener una relación, ni siquiera, ya ni siquiera de aliados. Es un país que va a ver siempre, siempre cómo llevarte al baile, como se dice de manera coloquial. Por supuesto, no, insisto, claro que habrá problemas con el tema de los aranceles. No es un asunto fácil, pero la realidad es que no había de otra. No podías aceptar menos, porque insisto, esto de los aranceles es un pretexto. ¿Por qué? Porque lo quería Trump, lo que quería Musk era doblar a Sheinbaum para el tema del agua, del litio, del petróleo, de el maíz. Sheinbaum no lo aceptó y estas son las consecuencias. Y qué bueno que la doctora Sheinbaum no lo haya aceptado. Y a todos aquellos que están diciendo que es culpa de la doctora Sheinbaum que nos pongan aranceles de este tipo, se lo reitero, son unos verdaderos traidores, traidores a la patria. Anunciarles también que China acaba de dar a conocer que demandará a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, no, tras los aranceles impuestos precisamente
por los Estados Unidos. Pero de verdad, se lo reitero, es que me indigna esas imágenes de los panistas gritando narcogobierno, narcogobierno. Qué partido tan deplorable, qué partido de verdad tan patético en todos los sentidos, tan infame con sus narcoargumentos trompistas, con sus posturas completamente trompistas. Habrá que estar muy pendientes porque estoy seguro que esto no será el final de esta historia. Estados Unidos va por los recursos naturales de México. Estados Unidos va por las condiciones que tiene México. Estados Unidos quiere más por su propia sobrevivencia y para mantener su propia hegemonía. Por eso es fundamental cerrar filas con la doctora Sheinbaum. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus opiniones, déjenos sus puntos de vista. Ya lo sabe, suscríbase por supuesto a nuestro canal si les gusta nuestro contenido. Si no les gusta, envíeselo a alguien que le cae mal para que éste se suscriba. Pero de todas formas, compártalo. Super chat, super gracias y como siempre un gusto, como siempre un placer.